Que vamos a ir a la palabra de Dios. Ahora llevo ya el micrófono puesto. Y vamos a tener el estudio de esta tarde. Dice así el texto que vamos a buscar en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 34. Mateo 18. Del 23 al 34. Quiero hablar en esta tarde del poder de perdonar, del poder del perdón. Hermanos, en el perdón bíblico hay mucho poder que Dios quiere que tú disfrutes hoy. Dios quiere que tú plenamente estés dándole las gracias al Señor. Dice el versículo 23 del capítulo 18, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten piedad, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había acontecido, pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Muy bien, vamos al Señor en oración. En un momento estaremos viendo el poder de perdonar. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Gracias, Señor, por tu amor que nos muestra, tu misericordia y tu perdón. Ayúdanos, Señor, a aprender de ella, a aprender de ti y a poner en práctica en nuestras vidas, de tal manera que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. El mundo pueda ver realmente la gran necesidad que tenemos de Cristo. Ayúdanos en todo para que te honremos y te glorifiquemos y guía, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para pensar solamente en ti y en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Perdonar requiere la acción de liberar a alguien de culpa y también de la culpa y de la condena por su mala acción. Liberar a alguien. Pedir perdón, a propósito, quisiera que primero tuviéramos, pedir perdón no es una señal de debilidad. Por si, al contrario, realmente requiere mucho valor pedir perdón, arreglar la situación, valorar la relación con Dios y con el prójimo. En eso se resume la ley, a propósito, y Dios lo sabe. Perdonar no es un acto de una sola vez, sino un estilo de vida cuyo propósito es ser cada día más semejante a Cristo. Creo que todos
entendéis que el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, si algo de verdad vino y manifestó, es que ese servicio a los demás, porque no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, lo manifestó perdonando. Dijo, tus pecados te son perdonados, levántate para que veas que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Siempre relacionado con el perdón. Tanto es así que estaba en él la predisposición a perdonar a todo aquel que, viendo su amor y su misericordia, le pidiera perdón. Tanto es así que ofreció perdón desde la misma cruz a aquellos que le habían clavado y crucificado. Padre, perdónale. Así expresó desde la cruz. Así que perdonar no es algo, un acto de una sola vez, sino es realmente un estilo de vida. Y quiero esto enfatizarlo porque el cristiano entra en la vida cristiana a través del perdón. Pero vive su vida cristiana manifestando, dando y recibiendo el perdón. Dando y recibiendo el perdón. Y esto es muy importante tenerlo en nuestra vida, porque queremos ser semejantes al Señor Jesucristo. Es el propósito. Recordad que aquella imagen y aquella obra que el Señor hizo con nuestros primeros padres se desfiguró y deformó por culpa del pecado. Y no hay manera de recuperarlo si no es pasando por el perdón. Imposible. Y por eso es tan importante. Y el Señor Jesucristo, hablando y enseñando a aquellos que tenía alrededor de ellos, como fue en el Sermón del Monte, dice en Mateo 5, 44 y 45. Cristo hablando dice, Mateo 5, 44 y 45. Ese es el Sermón del Monte. Pero yo os digo, y ahí vamos a ver muchas veces el perdón, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si es mi enemigo, ámalo. Bendecid a los que os maldicen. Si me ha hablado mal, bendícelo. Haced bien a los que os odian. Sí, pero si no me puede ni, hazle bien. Orad, eso ya es el colmo. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estas características no salen de la carne. Estas acciones no es algo natural en el ser humano. Es obra que hace Cristo cuando se hace sinceramente y de todo corazón y totalmente conforme a la palabra de Dios. Es una manifestación de que eres cristiano. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así es. Yo no puedo, Señor. Estos frutos del Espíritu, ¿cómo se van a manifestar en mi vida? Ríndete a mí. Considérate muerto al pecado y deja al Espíritu vivir en ti. Y va a generar esos frutos. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. ¡Oh! ¿Paciencia con Él? Sí, paciencia. Benignidad. Benignidad. Lo voy a perdonar después de lo que me ha hecho. Bondad, más aún. Vence con el bien el mal. Bondad. Mansedumbre. Si me pincha, respondo. No, mansedumbre, tranquila. Dominio propio. Eso es. Y qué bueno es ver la obra que Dios quiere. Y de acuerdo con lo que Jesús nos está enseñando, el perdonar no es un asunto de escoger o seleccionar a quién perdonar. Bueno, yo perdono a todos, pero a Hitler no. A ese no le perdono. A lo mejor algunos de vosotros no habéis tenido nadie que tenga que ver con Hitler, pero con otra persona que se parece a Hitler, que no lo aguanto.
¿Otro presidente que está fastidiando a tus familiares en Venezuela? Claro. ¿Y qué ha hecho que tú no podías vivir allí y has tenido que venir? Y en cualquier otro país. ¿Y qué? Y Dios dice, no puedes escoger a quién perdonar. Debes de perdonar a todos. Dice el versículo 46 de Mateo 5. Si amáis a los que os aman, ¿qué compensa tendréis? Hombre, yo le perdono a mi esposa. Porque ella me perdona a mí, mejor dicho. Ella me perdona a mí, porque yo... No, dice, no. Algo difícil. A la vecina de abajo, que siempre te está... No. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El mundo también hace eso. Si me tratas bien, te trato bien. ¿No se prometen incluso hoy en día? Yo prometo amarte en la salud, en la riqueza, en los momentos felices. ¿Lo otro? No. Si todo va bien, yo te amo. Pero si no va bien... El perdón es un acto de liberación y reconciliación que implica realmente renunciar a todo resentimiento, a todo enojo, a todo deseo de venganza hacia aquel que nos ha hecho algo mal. Siempre todos tenemos un nombre que cuando dicen, fulanito de tal, ¡puh! Ya has dicho el nombre. Ya me pongo alterado cuando escucho ese nombre. Y Dios dice, eso no es perdonar. Perdonar no es, yo no voy contra él. Perdonar es tener paz, aunque esté él, en tu corazón y en tu mente y en tu vida. Y tranquilidad interna, estoy hablando. ¿Sabéis que el perdón es un mandato de Dios? No es una opción que nos da Dios, es un mandato de Dios. Dios nos manda perdonar. Dicen, algunos incluso utilizan el texto que sale en el mismo Sermón del Monte, en Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Ese es el final del Padre Nuestro, o la oración modelo, mejor dicho. Pero nos llama mucho la atención porque algunos han utilizado este texto, primero lo vamos a leer, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y algunos han considerado esto como si Dios dijera, porque has perdonado a otros, yo a ti te perdono. Dios no está negociando con nosotros, a propósito, en cuanto al perdón. Nadie merece el perdón de Dios. Nadie merece el perdón de Dios. Lo único que perdona realmente en nuestra vida solo es la sangre derramada de Cristo que merece el perdón de Dios. Solo la sangre de Cristo derramada merece el perdón de Dios y es a través de ella, del sacrificio de Cristo, que tú puedes recibir, no merecer el perdón. Y eso es importante entenderlo, porque algunos pensamos, yo tengo que perdonar porque si no Dios no me perdona a mí. Y así yo negocio con Dios. No, espera, tú no mereces el perdón. Pero Dios te dice que si tú no perdonas, tú no recibirás su perdón. Por lo cual, en realidad, el que está soberanamente controlando la situación es Dios. Y es lo que tenemos. No podemos merecer nunca el perdón de Dios. Dice en Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
y estás viendo y dices, bueno, ¿qué será? No, 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 es la obra de Dios. ¿Quién es misericordioso? El Dios Todopoderoso. Él es obrando en mí. Es su misericordia la que me guía a mí a ser misericordioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debo de imitarle. Él es misericordioso y debo de imitarle. Así que tanto el que pide perdón como el que perdona tiene que escuchar al Señor hablar en esta situación. Dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios. Cristiano, ¿sabes qué ropa te tienes que poner? La primera es la ropa de santidad. Santos. La segunda, y todo esto es de Dios, santo es apartado del pecado, reservado para Dios. Amados es porque Él me amó primero, yo le amo a Él. De entrañable misericordia, es esa misericordia que no es de boca para afuera, es desde mi corazón, desde mis entrañas. Quiero ser misericordioso contigo, porque Dios fue misericordioso conmigo. Quiero manifestarte ese perdón, ese amor, esa compasión que Dios tuvo por mí. De benignidad, esa bondad, Dios es bueno. De humildad, no soberbios. Yo no estoy por encima de ti, aunque tú hayas pecado contra mí. De mansedumbre, de paciencia, y ahora dice el versículo 13, soportando. Después de todo esto tengo que soportar, soportando unos a otros y perdonando unos a otros como si tuviera uno a otro si alguno tuviera queja contra otro. El perdonar no es perdonar por perdonar, perdonar porque hay una ofensa. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo estaba en la cruz, sufriendo los golpes de tus pecados en sus manos y en sus pies. Y desde la cruz te miró y dijo al Padre, Padre, perdónalo. Porque no se da cuenta que yo estoy muriendo por él o por ella. Y este perdón es lo único que lo puede traer cerca de Dios. Lo puede traer de vuelta a la casa. Soportar tiene que ver con resistir y implica que debemos de ser pacientes y tolerantes con los demás. Es soportándonos unos a otros. Incluso cuando nos resulta difícil o cuando nos causan problemas, Dios dice que soportemos. Dice en Proverbios 24:29, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No lo digas eso. ¿Habéis oído alguna vez ojo por ojo, diente por diente? No digas eso. Porque si fuera así, el Señor con nosotros, a mí no me quedarían dientes ya. Y algunos tendríamos los dos ojos cerrados. La palabra de Dios nos dice que no debemos de tratar de la misma manera que nos tratan mal. Romanos, hemos aprendido los que tirasteis los bolos, uno de los bolos era Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y yo he visto algunos que querían darse la vuelta y en vez de tirar los bolos, tirarle al que le trató mal. No. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Así es. Todos tenemos en nuestro pasado, en nuestra vida, a alguien. Dios lo juzgue y Dios lo castigue duramente. Ora por él. No estoy exento de culpa a propósito. Y sabemos que nuestro Señor nunca cayó en ese pecado de desear el mal a los que piden perdón o se quieren arrepentir. Y nosotros debemos hacer lo mismo.
Y dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Eso es realmente cuando alguien te pide perdón, le liberas de la culpa y del castigo que merece por sus faltas y pecados. Yo siempre he luchado con esto. Lo único que a mí me ha ayudado de la palabra de Dios es orar por los que me han hecho daño. Porque cuando oro sinceramente, no fingidamente, Señor, te pido por fulanito, adiós, muy buena, ya está. No, cuando oro por él, Señor, te pido por él que tú cambies su corazón, y el Señor empieza a hablarme al mío. Señor, que tú cambies su manera de pensar, y entonces empieza a hablarme a mi mente. Señor, que tú cambies su forma de ser, y empieza a decirme, dobla más las rodillas, ora más por él y hazlo de corazón. Y entonces cuando empiezo a orar por él, me doy cuenta de que entonces el Señor me llama la atención y dice, y llego al momento en que le hago la pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga para reparar esta relación? Entonces yo esperaba que Él hiciera algo y ahora en la oración me estoy encontrando en que yo tengo que ir a buscarlo y hablarle. Eso no me gusta. Tú sabes, el hombre y la mujer en el pasado, el daño que me hizo. Él nunca me ha pedido perdón. Ya. ¿Sabes que tú nunca le hubieras pedido perdón a Cristo si Cristo no hubiera dado el primer paso y hubiera venido a tocar tu corazón? Y hubiera venido a ver, te encuentras perdido, me necesitas en tu vida, lo he hecho todo por ti. Así es. No es fácil perdonar, pero es una decisión que quita el odio del corazón, la amargura del corazón, el resentimiento del corazón. Y Dios quiere que tú vivas siendo bienaventurado, feliz, que tú vivas lleno de paz y que vivas una comunión íntima con el Señor sin barreras. Y el no perdonar es una barrera que impide que nuestras oraciones lleguen al cielo. Así que, en resumen, el perdón es un mandato de Dios porque refleja el carácter amoroso y misericordioso. Es una parte fundamental de nuestra relación con Él y de nuestra vida cristiana. Nos ayuda a liberarnos del resentimiento y de la amargura y nos permite sanar nuestras relaciones y avanzar en nuestras vidas cristianas. Y Dios nos llama al perdón y nos dice que somos llamados a perdonar. Dice en Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Yo quiero tener una buena relación con el Señor y si no perdono, es como si llevara una mochila y estoy caminando con esa mochila llena de piedras y cada piedra representa un resentimiento, una falta de perdón en mi corazón y cuanto más piedras llevas, más pesada se vuelve la mochila y más difícil es seguir adelante. Y esa mochila llena de piedras, al final la vida, ¿cómo voy a vivir con todo este peso? Y Dios nos llama a soltar las piedras del resentimiento, de la amargura, de ese dolor que tenemos en nuestro corazón y perdonar a los demás para que podamos caminar ligeros. Nos dice en Hebreos capítulo 12, el versículo número 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, no cargues tu mochila de falta de perdón, de resentimiento, de odio, de rabia, de todas esas cosas que en tu mente y en tu corazón estás guardando y dices, yo no he atacado a nadie, pero me han atacado y eso lo tengo. Y Dios dice, no, no lo tengas. Ven a la cruz, echa la mochila llena de piedras y déjalo al Señor. Y dale las gracias.
Dice en Levítico 19:18, dice, ¿en el Antiguo Testamento está este versículo? Sí, dice en Levítico, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina firmándolo Dios. Dice Yahweh, ahí, las 4 letras, yo Jehová. Así firma Dios. Lo he dicho yo. No lo ha dicho nadie más poderoso que yo. Nadie más sabio que yo. Levítico 19:18. Así es. ¿Sabéis que perdonar tiene un poder transformador para el alma que no lo tiene ninguna otra cosa? El perdón del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Esa nueva criatura perdona o no perdona? Porque para ser nueva criatura, saber lo que ha recibido, perdón. Nueva criatura es las cosas viejas. Ay, ese resentimiento, eso que me hicieron, eso que pasó, pasaron. Señor, ahí está, al pie de la cruz. He aquí todas son estas nuevas. Ahora, Señor, limpio. Ahora, Señor, con mi túnica blanca, no quiero que se manche más. Esa falta de perdón mancha la túnica. Ahora, Señor, vivo para ti. Cuando Dios nos perdona, pasamos a una nueva vida después de haber recibido el perdón de nuestros pecados. Ya no somos los mismos. Señor, ya sé que ya no soy yo mismo, ni el mismo ni yo mismo. Ahora eres tú en mí. Y eso es lo que debería ser la vida. En Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y esto es para hacernos ver, ¿sabes que has sido perdonado de muchos pecados? ¿Por qué? Y nos dice la palabra de Dios, sus muchos pecados le son perdonados. A ver, perdona un momento, sí. ¿Por qué? O mejor dicho, por lo cual amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si tú de verdad sabes que Dios te amó mucho para perdonarte de tus pecados, entonces tu vida es una vida que manifiesta el perdón de Dios perdonando a los demás. Si no perdonas a los demás es que no aprecias el amor de Dios que te ha perdonado a ti. ¿Entiendes? Así que las caras deben ser caras sonrientes y alegres, por lo menos en el corazón. Es decir, Señor, ese amor, ese perdón que me ha llegado a mi vida, ¿cómo te lo agradezco? Dice el salmista en el Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ahí estaba yo. Señor, ¿cómo te amo? Estaba desesperado, perdido y sin tu amor. Y luego, ¿qué hiciste? Pusiste mis pies sobre la peña y enderezaste mis pasos. Ahora voy derecho. A ti. Perdonado y perdonando. No tenemos tiempo, pero John Newton es un autor de esa melodía o esa poesía que hemos cantado, Sublime Gracia. Y él fue un comerciante de esclavos británicos que se convirtió en pastor y abolicionista, porque él había estado trabajando durante mucho tiempo como traficante de esclavos. Un abolicionista es uno que está en contra del tráfico de esclavos. Y después de varios años se convirtió realmente al Señor. Durante una tormenta en 1748 experimentó una conversión y después de haber sido salvo milagrosamente de la muerte, y a partir de ahí, de ese momento, comenzó a estudiar teología, se convirtió en un ferviente pastor y él es conocido por sus sermones y sus escritos, incluyendo la letra de Sublime Gracia, que cantaremos para terminar el culto. Sublime Gracia que un infeliz salvó. ¡Ah! ¡Qué gracia tan grande! ¡Y qué bueno! Esta es la misericordia que él experimentó. Conoció al Dios
que sin yo merecerlo me amó enteramente. Dice Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Perdona y olvida. ¡Wow, Señor! Eso es maravilloso. Porque uno de los problemas que tenemos a veces es que no solamente no perdonamos a otros, es que a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Y Dios dice, espera, no faltes a mi palabra. Yo, si tú me has pedido perdón, te he perdonado y he olvidado tu pecado. Por lo tanto, no me traigas a la luz lo que yo perdoné y olvidé. Perdona y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Sí, el pecado le enojó, pero no estuvo para siempre enojado contigo. Sobre todo si te arrepentiste. Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Misericordia. Sepultará nuestras iniquidades. Y escucha, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué tengo que hacer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Has confesado a Cristo tu pecado? Eso que hay, esa amargura, ese dolor, ¿has venido a Él y Él te ha escuchado? Porque recuerda que esa confesión trae perdón, limpieza, reconciliación, comunión y escucha las palabras del mismo Señor Jesucristo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya estás libre de la consecuencia y de la condena y de la mala conciencia de ese pecado, si has venido arrepentido. Y escucha, arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve y odiarlo, y conversión es dar media vuelta y nunca más. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. ¡Qué bueno! La obra de mi Señor. El apóstol Pedro dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y eso es lo que Dios quiere en la iglesia. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La bendición de Dios. Que el Señor nos encuentre en paz en nuestro corazón, porque Él reina y ha limpiado todos nuestros pecados y ahora queremos imitarle a Él y perdonar a todos los que nos rodean. Y si hay algo por lo que pedir perdón, todavía estás a tiempo. Mientras puedas respirar, Dios está esperando que tú arregles tu situación con Él. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por ese perdón que hemos recibido de ti, gracias por ese amor que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos como tú eres compasivo, misericordioso como tú eres misericordioso, a perdonar como tú nos perdonaste, Señor. Gracias por ese amor tan grande que nos mostraste en la cruz del Calvario. Y hoy en día sigues a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, para que nosotros estemos siendo fieles testigos de Cristo y tú viviendo en nuestros corazones, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Peticiones de oración que tenemos.